El objetivo de la clase de hoy, como ustedes pueden leer, es realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenece para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. ¿Sí? Para que logremos este objetivo vamos a trabajar en 3 destrezas, que será identificar, reconocer y analizar. Perfecto. Bueno, el tema que vamos a ver hoy día, chicos, tiene que ver con los géneros literarios y no literarios, con la parte de literatura de la materia, ¿sí? Y para eso, para que podamos llegar a entender este tema, primero quiero que hagamos una pequeña reflexión, si se puede, ¿sí? Vamos a suponer, chicos, que ustedes tienen en sus manos todos los textos del mundo, ¿sí? Que ustedes tienen cuentos, novelas, periódicos, revistas, noticias, cartas, solicitudes, poemas, canciones, todo lo que son textos del mundo, ¿sí? Y ustedes necesitan organizar esa información, ¿sí? Todos esos textos. Ustedes podrían ordenar por orden alfabético, ¿verdad? De la A a la Z. O podrían ordenar por autores, ¿sí? Primero todos los textos de un autor, todos los textos de otro autor. Podrían tal vez organizar por idioma, ¿sí? Todos los que son en español, todos los que son en inglés, todos los que son en francés, ¿sí? Tal vez podrían ordenarlos por el año de publicación, ¿sí? Los que se publicaron de tal a tal año, los que se publicaron del 2000 al 2005, de 2005 al 2010, y así podrían organizar de diferentes maneras, ¿sí? Sin embargo, en la literatura, ¿sí? En la literatura existe una especie de organización de textos, ¿sí? De textos basados en su función y sus características, ¿sí? Entonces, dentro de la literatura, ¿sí? Se ha hecho una clasificación grande en dos partes, ¿sí? Por un lado, encontramos los textos no literarios y por otra parte encontramos los textos literarios. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero qué significa que un texto sea no literario o que un texto sea literario? ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice a mí? Eso no me dice nada. Todos los textos que pertenecen al grupo de los no literarios, chicos, son los textos que tienen un fin informativo, un fin publicitario, un fin reglamentario, ¿sí? Y todos los que tienen estos fines. Por ejemplo, si yo les digo informativo, ¿qué tipo de texto creen ustedes que es un texto informativo? ¿Cuál El creen que sea? periódico. El Perfecto. periódico, Liz. Muy bien, Cecilia, muchas gracias. Sí, el periódico es un texto que tiene un fin informativo. Perfecto. Y si hablamos de un texto, por ejemplo, reglamentario, ¿qué texto podría ser? Por ejemplo, un cuento, eso no es un texto informativo, ¿verdad? ¿No? Pero tampoco es reglamentario, porque reglamentario, ¿sí? Es un texto que muestra un reglamento, ¿sí? Un reglamento. Entonces, cuéntenme, ¿qué texto podría ser un texto reglamentario? ¿Cuál creen? Eh, Libro de reglas de tráfico. Ah, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo. Joven Patricio. Está hablando calladito. Sí, perfecto. ¿Sí? El, eh, el librito o el manual donde están las leyes o las reglas de tránsito. Perfecto. Sí, eso es un texto reglamentario. Tiene un fin de reglamentos, ¿sí? De poner un orden hacia estos aspectos. Perfecto, chicos. Muy bien. Por otro lado, sí, tenemos los textos literarios. ¿A qué nos referimos, chicos, con textos literarios? Los textos literarios, sí, son aquellos textos que tienen un fin artístico o un fin poético, ¿sí? Aquí sí iría el ejemplo que nos dio la compañera Cecilia.
¿Recuerdan qué ejemplo era? Un cuento, Liz. Un cuento, perfecto, ¿sí? Porque tiene un fin artístico, un fin de simplemente ser algo de arte, ¿sí? Todos los textos, chicos, que no pertenecen a el grupo de textos artísticos o textos poéticos que tienen esos fines, pertenecen a los no literarios, ¿sí? Vamos a ver un poquito más a fondo a qué nos referimos con esto, ¿sí? Aquí yo les tengo 3 textos. Recuerden, ¿sí? Antes de que me respondan algo, recuerden que un texto, ¿sí? Puede ser un texto escrito o también puede ser un texto en imagen, ¿sí? Recuerden que los textos no son solamente los que están así, puede ser así, puede ser algo oral, ¿sí? No necesariamente son así. Ahora sí, aquí les he puesto, chicos, 3 textos. Este de acá y este de acá. Quiero que me digan cuál creen que es un texto no literario de estos 3. El de la imagen. Perfecto, el de la imagen. ¿Por qué? ¿Qué texto es el de la imagen? ¿Qué tipo de texto? ¿O qué función o qué fin tiene ese texto? Visual. De informar. De informar. ¿Seguros que es información esto? No. Es Sí, Reglamentario. como una Perfecto. prevención. Reglamentario, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la regla? No No fumar. fumar. Perfecto. Muy bien. La regla es no fumar. Excelente, chicos. ¿Sí? Muy bien. ¿Hay algún otro texto aquí que pertenezca a los no literarios? Pasos clave para el desarrollo de cursos virtuales. Muy bien, señorita María. Excelente. ¿Por qué? Porque diríamos que este de acá, el número 3, no es un texto literario. Porque Entiende. ¿Por hay qué? información. Hay información. Perfecto. Por lo tanto, es un texto con un fin Informativo. informativo. Muy bien. Excelente, chicos. ¿Sí? Ahora, este texto de acá, ¿es un texto literario entonces? Sí. Sí, perfecto. ¿Sí? Porque tiene Sí. como único fin un fin Poético. artístico o poético. Muy bien. ¿Sí? Exactamente. Entonces, así es como podemos distinguir, chicos, los textos literarios de los no literarios. ¿Sí? Aquellos que tienen como su único fin un fin artístico o un fin poético. ¿Listo? Hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta o algo que no se haya entendido, chicos. Yo también digo eso. Díganme, chicos. ¿Algo que no haya quedado claro de los textos literarios y no literarios? Artísticos y poéticos es igual. Sí, son sinónimos, no completamente, pero sí. Artísticos tienen un fin de ser arte. Y poéticos es un poquito más específico. Podríamos decir que los poéticos van dentro de los artísticos. ¿Sí? Muy bien. Excelente pregunta, joven. ¿Alguna otra pregunta, chicos, con respecto a lo que acabamos de ver? Textos literarios y no literarios. ¿No? Perfecto. Muy bien. Una vez que nos ha quedado claro, chicos, entonces, la diferencia entre textos literarios y textos no literarios, vamos a ir a una zonita, a una partecita más específica de esto, ¿sí? Los textos literarios, chicos, los textos literarios, a los textos no literarios no les vamos a tomar en cuenta ahorita. Vamos a dejarles de lado, ¿sí? Vamos a quedarnos con los 3 grandes, con los géneros, con los textos literarios. Los textos literarios, chicos, se dividen en 3 grandes grupos o 3 grandes géneros, ¿sí? El género narrativo, el género lírico y el género dramático. Estos son los 3 grandes géneros o los 3 grandes grupos que pertenecen a los textos literarios.
¿Ya? Vamos a revisar uno a uno. Y empecemos, por supuesto, con qué tipo de textos podemos encontrar en cada uno de estos géneros, ¿sí? En el género literario narrativo, chicos, podemos encontrar todo lo que son historias, cuentos, leyendas, mitos, fábulas, ¿sí? Todo lo que tiene como fin narrar una historia, ¿sí? En el segundo grupo, en el género literario lírico, encontramos, por supuesto, poemas, ¿sí? Poemas, versos, todo lo que tenga que ver con la poesía. Y finalmente, en el género literario dramático, encontramos obras teatrales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con obras teatrales, con la cuestión del teatro, ¿ya? Vamos a ver las características de cada uno de estos, chicos. Empecemos entonces con el género literario narrativo, ¿sí? El género literario narrativo, chicos, se caracteriza, ¿sí? Porque cuenta una historia sobre un personaje o sobre varios personajes. Sobre un personaje, si es que es una historia corta, o sobre varios personajes, si es que es más larga, ¿sí? Tiene, por supuesto, un espacio y un tiempo definidos, ¿sí? Había una vez, hace miles de años, en el siglo XVIII apareció, ¿sí? El tiempo y un espacio, ¿sí? En tal ciudad, en tal país, en tal época, ¿sí? Siempre nos va a mostrar un espacio y un tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de un texto que pertenece al género narrativo. ¿Ustedes reconocen esta historia o no, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Reconocen esta historia? Sí. Perfecto. ¿Qué historia es esa? Cuenten. Un cuento de la Cenicienta. Perfecto, un cuento. Muy bien, chicos. Excelente. ¿Sí? ¿De qué historia nos cuenta ese texto? ¿Qué historia nos cuenta esta historia? De ¿Sobre las qué dos se trata? hermanastras Perfecto. Que hay dos hermanastras. ¿Y qué sucede? ¿Quién es el malvada. personaje principal? La Cenicienta, Muy bien. ¿Y quién era la Cenicienta? ¿Se acuerdan? a la empleada. La empleada. Era la hija de un rey, pero Ay, el rey murió y Y la madrastra le hizo así. Perfecto. Era la hermanastra entonces también de las otras dos, ¿verdad? de las otras dos. Vivir Y eran con hijas. su madrastra y sus hermanastras cuando su padre fallece, ¿verdad? Y es una historia de que se encuentra con un príncipe, de que bailan. Y bueno, ustedes conocen la historia, ¿sí? Como ustedes ven, chicos, el género narrativo se caracteriza, ¿por qué? Porque el género narrativo siempre se va a escribir, chicos, en oraciones enteras, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? La primera oración, la segunda oración, la tercera oración. Y un grupo de oraciones, ¿qué forma? ¿Alguien sabe? Párrafo. ¿Un Muy verso? bien. ¿Quién dijo párrafo? Yo mismo, presente. Joven Patricio. Sí. Excelente, joven Patricio, ¿sí? Muy bien. Un grupo de oraciones, chicos, forma un párrafo. Por lo tanto, el género narrativo, ¿sí? Se caracteriza por estar escrito en oraciones que conforman diversos párrafos, ¿ya? Tiene un título y tiene el párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a este género? ¿No? Perfecto. Vamos a revisar el segundo género, chicos. El género lírico, ¿sí? El género lírico, como yo les había comentado, corresponde a la poesía, ¿sí? Se estructura en versos y estrofas y normalmente todo lo relacionado a la poesía, chicos, tiende o intenta representar sentimientos o emociones, ¿sí? Ustedes habrán leído alguna vez un poema. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Y aquí sí,
¿Cómo se estructura el género lírico, chicos? Por supuesto tenemos el título y comenzamos con oraciones. Pero si ven que esas oraciones son más pequeñitas, ¿ven o no ven? Sí. Perfecto. Cada una de estas ya no se llaman oraciones, ¿sí? Cada una de estas se llaman versos. Verso 1, el verso 2, el verso 3. Y un grupo de versos, chicos, conforma una estrofa, ¿sí? Recuerden, acá teníamos oraciones que conforman párrafos. Acá tenemos versos que conforman estrofas, ¿sí? El género narrativo lírico, chicos, es bastante fácil de identificar, ¿sí? Porque la gran mayoría de veces son poemas, en su totalidad prácticamente son poemas, y un poema es muy fácil de identificar cuando lo es, ¿verdad? Porque tiene esta forma de escribir distinta, ¿sí? Con estos versos que son más pequeños, que tienen a veces rima, ¿ya? Y que normalmente representan, como habíamos leído, sentimientos o emociones, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto al género lírico? Perfecto, pasemos entonces. Finalmente, chicos, no sé quién está con el micrófono prendido. Por favor, apaguen el micrófono si es que están con algunos ruiditos externos para que no suene, no interrumpan, ¿ya? Bueno, finalmente, chicos, vamos al género dramático. El último y uno de los más importantes, chicos, ¿sí? El género dramático se corresponde con el teatro, con todo lo que son obras teatrales. ¿Y cómo se estructura el género dramático? A partir de guiones, ¿sí? ¿Qué son los guiones, chicos? Los guiones son las frases que dicen cada uno de los personajes dentro de la obra de teatro. Aquí tenemos el ejemplo. No sé si ustedes alguna vez hayan escuchado esta historia. ¿Han oído o no, chicos? No, Liz. Es de Romeo y Julieta. Perfecto, muy bien. Romeo y Julieta, ¿verdad? ¿Alguien sabe de qué se trata esa historia? Es sobre la pelea entre dos familias. Muy bien, excelente, ¿sí? Romeo y Julieta es la pelea entre dos familias, pero ¿por qué? ¿Por qué había la pelea? ¿O cuál es la historia central de esta obra? La historia central es que el enamoramiento entre Romeo, ¿sí? y Julieta, que son parte de cada una de esas familias que están en una pelea constante, ¿sí? Como ustedes pueden ver, entonces, chicos, así es como se ve el género dramático. Tiene el nombre del personaje y lo que dice. Tiene el nombre del personaje y lo que dice el personaje. Estos son los guiones, ¿sí? Lo que va pasando en la obra teatral, ¿sí? Listo, chicos. Hemos visto entonces los tres géneros. Quisiera saber si hay alguna pregunta respecto a las características de alguno de los tres géneros que hemos revisado. ¿No? Sí, no. No me dicen nada, chicos. El dramático, perdón, el dramático siempre tiende a ser o sea, tiene que ser largo, así como es el cuento de Romeo y Julieta, No. o sí pueden haber cortos también. Por supuesto, hay obras teatrales que son cortas. Claro que sí, Cecilia, una excelente pregunta, ¿sí? Para que los compañeros sepan. Puede haber tranquilamente, chicos, una obra de teatro que sea corta e inclusive recuerden que también hay obras que son monólogos. ¿Qué significa que sea un monólogo? Que un solo personaje, una sola persona, habla durante toda la obra teatral, ¿sí? Y puede ser corta como puede ser muy extensa, ¿sí? Romeo y Julieta es una obra
medianita si queremos, ¿sí? Pero revisaremos que hay obras más largas, obras más cortas y por supuesto que el género dramático tiene también su propia clasificación. Recuerden, chicos, que durante la próxima semana nosotros revisaremos a fondo este género, porque es este el género que nos toca revisar, el dramático, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Joven Milton, cuénteme. Es del Romeo y Julieta, es como un cuento, dice, no. No, chicos. Los cuentos recuerden que están acá, en el narrativo. Eso iba a decir, o sea, pero también se parece a un cuento. En el No, narrativo chicos. dice que... No se parece a un cuento, ¿sí? ¿Por qué no? Puede, sí. Les voy a comentar. Puede que se parezca en cómo se cuenta la historia, o en el hecho de que cuente una historia, ¿sí? Aquí cuenta la historia de Cenicienta, acá cuenta la historia de Romeo y Julieta. Puede ser. Sin embargo, chicos, recuerden que cada uno se estructura de manera diferente y es ahí donde se nos vuelve sencillo identificar a qué género pertenece. Si hablamos de los textos que pertenecen al narrativo, se estructuran en oraciones largas que crean párrafos, ¿sí? Si hablamos del género lírico, se crean en versos, ¿no es cierto? Que Disculpe, se le está cortando. se me está cortando, chicos. Esperen un momentito. Permítanme, chicos, ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Listo, chicos. ¿Está mejor? ¿Me escuchan más claro? Sí, Sí. dicen ahora sí. Sí, Perfecto. dicen, ahí sí les escucho bien. Listo, chicos. Les repito lo último que les dije, ¿sí? Recuerden que los textos o los géneros narrativos, líricos y dramáticos podemos identificar fácilmente cuando un texto pertenece a uno de ellos por la forma en la que está escrito ese texto. Cuando un texto está escrito mediante oraciones que forman párrafos, hablamos de que está dentro del narrativo, ¿sí? Cuando un texto se escribe con versos, ¿sí? Que conforman una estrofa, hablamos de lírico. Y finalmente, chicos, cuando un texto tiene una serie de personajes y cada uno de estos personajes tiene una frase que menciona, hablamos de un género dramático. ¿Sí? Tal vez ahí quedó un poquito más claro, chicos. Gracias, Liz. Listo, joven. Perfecto. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen de qué fue lo que vimos el día de hoy, chicos. Primero, vimos que los textos se dividen en literarios. Se le está cortando de nuevo. ¿Ninguno me puede escuchar, chicos? Sí, sí, se le escucha. Sí, está bien. Sí. Creo que, Lisette, creo que su problema es más bien, el problema es más bien su internet. No sé si sea el mío. ¿Ya? Ya, Liz. Ya, listo, Lisette. Perfecto. Entonces, primero revisamos, recuerden, que tenemos los textos que se dividen en literarios y no literarios. Los literarios son aquellos que tienen un fin artístico, ¿sí? Mientras que los no literarios son todos los demás textos que tienen un fin diferente al artístico o al poético, ¿sí? Y finalmente, revisamos que los textos literarios se clasifican en narrativo, lírico y dramático, ¿sí? Cada uno con sus respectivas características. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, perfecto. En este momento, entonces, vamos a realizar, chicos, unas actividades, ¿sí? Listo. He compartido esta imagen donde ustedes tienen 6 textos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, están numerados.